Gloria a Dios, gloria a Dios, Dios les bendiga. Buenas noches, amada iglesia. Buenas noches, Dios les bendiga. Esta noche, como cada miércoles, es noche de estudio bíblico, es noche de testimonios, es noche de oración por sus peticiones. Estamos estudiando el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Esperamos poder terminar este capítulo hoy. Está su pastora Zulma Rodríguez de la iglesia Mi Alto Refugio, aquí en Jacksonville, Florida. Quiero agradecer este regalo que me enviaron de Puerto Rico, unas t-shirts con el logo de nuestra iglesia y con mi nombre. Gracias a mi amada amiga y hermana Yelitza por este regalo tan precioso que me envió. Soy bendecida con todas ustedes. Bueno, amados, vamos a comenzar con una oración para dar comienzo al estudio bíblico. Saludamos a los hermanos, a los amigos de la comunidad que se van conectando. Sea el Señor con cada uno de ustedes. Oremos. Señor, te damos gracias por la vida. Gracias, Señor, por la oportunidad de que este lugar, Señor, se constituya, oh Dios, lugar de estudio bíblico. Te presentamos el estudio, te presentamos cada uno de los hermanos que está conectado, los que se irán conectando. Y te damos gracias por todos aquellos que verán este estudio, Señor, durante la noche o en el transcurso de los días. Te pedimos que seas tú tocando sus vidas, sus corazones. Mira aquellos que están pasando por momentos difíciles, los que están en hospitales, los que han pedido oración por enfermos o por situaciones familiares y personales. Tú conoces cada situación y todo, Señor, está delante de ti. Creemos en ese poder soberano, supremo, que viene de ti, Señor, que tú has de visitar los hospitales y has de resolver los asuntos conforme, Señor, tu voluntad y tu propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados, estamos, como les dije, en Segunda de Pedro, capítulo 3, y estamos discutiendo los versos del 8 en adelante. Todo esto lo leímos, nos quedamos por aquí. Y vamos a discutir el Segunda de Pedro 3, versículo 13, donde se habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, en lo que habita, ¿verdad? La justicia. Y estamos hablando de la justicia, ¿verdad? La justicia de nuestro Padre Celestial. Esta es una frase que el autor toma del libro de Isaías, donde dice: presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. El Señor va a crear cosa nueva, amados hermanos, para ti, para mí. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Esto se encuentra en Isaías 65, el verso 17. Porque así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, bendito Dios, así también perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes, afirma el Señor. Y esto lo podemos encontrar en Isaías 66, versículo 22. El autor de Revelación también toma esa frase, ¿verdad?, de Isaías y la utiliza. Esta, ¿verdad? Esa es la esperanza que cada uno de nosotros debe tener y debe anhelar, amados en Cristo. ¿Qué debemos anhelar? Espera el cielo nuevo y la tierra nueva. Porque el primer cielo, dice la Escritura, y la primera tierra habrán dejado de existir, lo mismo que el mar. Bendito Dios. Estamos, ¿verdad?, utilizando la nueva versión internacional
y les dije que esto fue tomado de Isaías 66, el verso 22. Vamos entonces a leer segunda de Pedro 3, del 14 al 16, de la Nueva Versión Internacional. Por esto, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Aleluya. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos bastante difíciles de entender, que ¿eh? los ignoramos en muchas ocasiones inconscientemente, ¿verdad? Y hasta podemos tergiversarlos, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Ay, Santo, ayúdanos, Señor, en este proceso. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo desglosamos, ¿verdad?, la discusión de este tramo de la escritura. Aquí podemos ver que al principio del estudio de Segunda de Pedro, nosotros dijimos que esta escritura está en el formato de argumentos ante un tribunal romano. El verso 14 comienza la última sección de ese argumento con la conclusión, ¿verdad?, que se quería presentar. El verso 14 nos exhorta a que debemos esforzarnos, amados hermanos, por vivir una vida como sin mancha, sin defecto y en paz con Dios y con todos los hombres hasta donde a nosotros esto se haga posible. Hacemos un esfuerzo nosotros conscientemente por vivir nuestras vidas de esta manera. Sí, en muchas ocasiones, ¿verdad? Podemos contestar que sí, que hacemos un esfuerzo para vivir una vida agradable ante los ojos de Dios, amando a nuestro prójimo, perdonando a nuestro prójimo y cumpliendo, ¿verdad?, los mandamientos del Señor, de amar a nuestro prójimo, de perdonar y un sinfín de otras cosas que ya nosotros conocemos, ¿verdad? Y que es bueno que en cada estudio bíblico los refresquemos. Ahora, ¿qué significa eso de sin mancha ni defecto? Esto viene de la ley de los hebreos antiguos. En el libro de Levítico, el capítulo 21, del 16 al 21, dice que las personas que tenían impedimentos físicos no podían entrar o ofrecer sacrificios de pan en el altar, ni siquiera pasar de la cortina. O sea que cuando el autor habla de vivir una vida sin mancha ni defecto, es porque estos comportamientos negativos o inapropiados nos impiden tener una comunión con Dios, ¿verdad? Esto volvemos a recalcar que esto viene de la ley de los hebreos antiguos, ¿ok? En los versos 15 y 16, el autor está mencionando los escritos de Pablo y dice que esos escritos tenían, que ya lo dijimos, puntos difíciles de entender y que algunas personas podían tergiversar esos puntos o utilizarlos para su propia conveniencia. Por eso es importante, como decimos en cada estudio bíblico, amados hermanos, amada iglesia, amados amigos de la comunidad, porque son muchos los que se conectan. Es importante que nosotros podamos entender el contexto de cada pasaje bíblico y podamos entender lo que el Señor quiso hablar en ese tiempo histórico a aquel pueblo.
para que podamos entender la base de lo que vamos a utilizar en nuestra predicación. Esto nos demuestra, ¿verdad?, que a principios del siglo II habían diferentes grupos cristianos con diferentes creencias. La carta no dice específicamente a cuáles puntos de los escritos de Pablo se está refiriendo. Pero dado que menciona esto en el capítulo en el que habla de la segunda venida y los que no creían, es posible que se refiera a los pasajes bíblicos de Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, los versos del 6 al 10. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, los versos del 1 al 12. ¿Por qué menciona Pablo? De nuevo, es importante entender el contexto histórico del autor y sus lectores para entender bien el mensaje de ese texto, que es lo que le acabamos de decir. Al principio del siglo II, cuando se escribe esa carta, la mayoría de los cristianos son gentiles que hablaban griego, no judíos. De las iglesias paulinas, que eran las iglesias fundadas por Pablo y por sus seguidores. Quedaban relativamente pocos cristianos judíos de la iglesia de Jerusalén, que fue el grupo original al que pertenecían los 11 discípulos. El autor de esta carta pertenece al grupo paulino. Escribe esto para fortalecer los vínculos entre los paulinos y los que quedaban de la antigua comunidad cristiana en Jerusalén. Otro punto importante que tenemos que resaltar es, amados hermanos, que en el verso 16 habla de los escritos de Pablo y de el resto de las escrituras. Es importante porque nos deja saber que ya para principios del siglo II habían cristianos que le daban los escritos a Pablo de la misma autoridad que las escrituras hebreas. Recordemos que el Nuevo Testamento que tenemos hoy, la Biblia que nosotros utilizamos, no existía todavía en aquel tiempo. Esto estaba hablando yo hoy con una hermana de la iglesia, en términos de los pasajes bíblicos, en términos de lo que hemos aprendido, ¿verdad?, en la iglesia desde niños. Personalmente, como ya ustedes saben, mi madre llega a la iglesia embarazada de mí, por lo tanto, yo crecí en esa comunidad de fe. Imagínense ustedes cuántas predicaciones hemos escuchado o estudios bíblicos por diversos pastores y diversos líderes de nuestra comunidad de fe. Pero es importante entender, amados hermanos, amados amigos, que cuando estudiamos la escritura, ¿verdad?, la palabra de Dios, no podemos tomar los pasajes así como están escritos, ni tomarlos literal, porque volvemos a lo que hemos dicho siempre. ¿Para quién fue escrito esa palabra? Y otra cosa que compartía con la hermana hoy era vía teléfono, que los escritos fueron pasando, ¿verdad?, de generación en generación, de siglo a siglo. ¿Y quiénes eran los que escribían? Hombres, seres humanos como usted y como yo. Y la Biblia que utilizamos hoy, ¿verdad?, que es lo que les acabo de compartir, no existía todavía en aquel tiempo. Quiere decir que tendríamos que verificar cuántas traducciones de Biblias han pasado, ¿verdad?, desde los primeros siglos hasta el día de hoy. Hoy en día
podemos verificar, ¿verdad? Muchas Biblias que no se tenían antes, como Biblias de estudio para la mujer, la Biblia juvenil, la Biblia para la mujer, la Biblia y un sinfín de Biblias que han sido modificadas en su lenguaje para que las nuevas generaciones las puedan entender. Así que, amados hermanos, tenemos que tener esto en cuenta, que no es, ¿verdad?, el mismo escrito que se utilizó a principios de siglo. ¿Ok? No podemos tomar los pasajes literalmente como están ahí, que era lo que hablaba con la hermana en Cristo, que a veces ella me dice, pero podemos entonces interpretar la palabra tal y como está en cada escrito. Bueno, cuando nos dedicamos a estudiar la palabra, ¿verdad? Cuando ya lo hacemos de manera formal, en términos de seminarios y colegios reconocidos, ¿verdad? Como el seminario de Puerto Rico, el seminario wesleyano, el seminario, diferentes seminarios que podríamos mencionar de la nación americana también y de otros países, ¿verdad? Seminarios acreditados y reconocidos. Pues tendríamos que ir a buscar, como le compartía yo, los escritos originales, ¿verdad? En hebreo, en griego. Por eso en el seminario se toman los cursos de griego y hebreo también, para poder interpretar o aprender un poco más a profundidad. Y no es que lo sepamos todo, amados hermanos, no, no lo sabemos todo. Lo que nos damos cuenta, yo creo que cada persona en su profesión, con todo el respeto, ¿verdad? Es que mientras más estudiamos, más cosas nuevas vamos a aprender y nos vamos a dar cuenta que en otras estábamos errados, que muchas cosas han cambiado, que por ejemplo si hablamos de la tecnología, ¿verdad? Como en el campo de mi esposo, pues él es como él me comenta, ¿verdad? Él es nuestro técnico y nos dice, es que la tecnología va muy rápido y lo que hace 2, 3 años era algo, wow, excepcional, hoy ya ha sido reemplazado. Y así en cada uno de los diferentes campos profesionales. Con esto lo que quiero decir es, la palabra no pierde la autoridad, la palabra no pierde su esencia. La palabra, refiriéndonos a la Biblia cristiana, ¿verdad? Tiene poder, tiene autoridad desde el primer momento, desde el primer siglo, ¿verdad? Que podríamos hablar hasta hoy. Lo que estamos hablando es en términos de la interpretación de la palabra, es en términos de que no podemos tomar los pasajes literalmente. Y ella me compartía que esta hermana con quien hablaba hoy, que ella tomaba sus momentos para compartir la escritura con su hermana carnal y en muchos pasajes bíblicos no llevaban a una afinidad o a un acuerdo porque tenían puntos diversos de la escritura. Pero es ahí, amados hermanos, donde tenemos que buscar todas las cosas que nos unen. Y es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora en la iglesia de Jesucristo, que mora en todos los hijos de Dios, que nos da la revelación de la Escritura, que nos da la sabiduría y el entendimiento para poder dar la interpretación, para poder predicar, así como cada profesional tiene que estudiar para poder tener un diploma, unas certificaciones, poder los médicos podernos recetar, podernos atender, porque tienen el conocimiento, ¿verdad? Así en sus diferentes estudios, especialidades y subespecialidades, son expertos en lo que han estudiado, ¿verdad? Porque se han desarrollado en eso. Así cada persona en el área que trabaja. Por eso es importante, amados hermanos, que tomemos la escritura, la Biblia, con mucho cuidado, que no preparemos predicaciones ligeras y a la prisa, sino que busquemos contexto, que busquemos
Biblias en las cuales hay muchísimas, ¿verdad? Biblias de estudio, diccionarios, que podamos buscar información que nos ayuden a preparar un estudio bíblico, a preparar una predicación para que podamos, amados hermanos, exhortar, animar a la iglesia como Cristo bendijo a la iglesia de los primeros siglos, como los discípulos, como Pablo, que iba, ¿verdad?, predicando y estableciendo iglesias en diferentes lugares, las dejaba, estaba allí 2, 3 años, las dejaba establecidas y luego seguía a otro lugar a establecer otra iglesia, ¿verdad? Esos son los misioneros de los que habla la Escritura y aún hoy hay muchos misioneros por diferentes partes del mundo levantando obras, estableciendo ministerios para que, ¿para qué? Para que todos conozcan la verdad del Evangelio, que es la finalidad de nuestra iglesia, es la finalidad de nuestra fe, es que la gente pueda tener la convicción, la certeza, ¿verdad?, de un Dios vivo, un Dios poderoso, de un Dios que escucha tu oración, de un Dios que nos sana, nos levanta y nos restaura. Bendito Dios. También es llegar a un acuerdo sobre cuáles libros se iban a aceptar. Y esto les tomó a los cristianos más de 400 años, cuando estudiamos la historia de la religión, la historia de la iglesia, cuántas luchas, cuántas muertes, cuántas dificultades se tuvieron para poder, amados hermanos, pues poder escoger los libros que iban a pertenecer, poder escoger las personas que iban a tener diferentes puestos importantes en la iglesia, ¿verdad? Que la primera iglesia fue la iglesia católica, y cómo esto trae tantas luchas y tantas pruebas en medio de toda esta dinámica. Vamos entonces a ver qué nos dice Segunda de Pedro, capítulo 3, los versos 17 y 18. Sé que por ahí hay algunos hermanos que nos están saludando. Vamos a hacer un paréntesis. Dios bendiga de manera especial a nuestra hermana Marta Gómez. Dios te bendiga. El Señor sea contigo. Vamos a ver por aquí quién más nos está saludando, nos está escribiendo. Nuestro técnico siempre presente. Gracias. Gracias por estar pendiente de que este estudio bíblico, ¿verdad?, se escuche bien, que todos los hermanos puedan disfrutar de él. Gracias por todo el esfuerzo que haces para ayudarnos en este proceso de estudio bíblico. Así que, amados hermanos, les pido siempre que compartan el video. También otros videos que están en nuestra página de YouTube los pueden compartir en sus páginas. Está bajo Pastora Zulma Rodríguez, y allí hay videos de predicaciones, videos de estudios bíblicos, videos de nuestra iglesia. Bueno, un sinfín de videos que nuestro técnico, vamos a decirlo, es el que nos ayuda en toda esta área. Así que, amados, Dios les bendiga y seguimos con nuestro estudio. Ya estamos por terminar, así que el estudio esta noche no será muy largo, porque lo que nos falta es bien poquito para terminar Segunda de Pedro. Ya el próximo miércoles estaremos comenzando el estudio bíblico del libro de Esther, que es uno de los libros que nos han pedido que estudiemos. Amén. Vamos a ver qué dice la Escritura en Segunda de Pedro, capítulo 3, los versos 17 y 18, y como saben, estamos utilizando la Nueva Versión Internacional. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, ¿verdad?, para siempre. Amén y amén.
Ay, 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 es verdad esto. Aquí los versos 17 y 18 es donde más bien se cierra esta carta, ¿verdad? Es el autor reitera los puntos importantes que tenemos que mantenernos como amados hermanos, alerta. Alerta en nuestra vida cristiana y alerta, ¿verdad? En nuestra vida espiritual. Es como hablábamos la semana pasada, el miércoles pasado, es la importancia, amados hermanos, de que podamos entender que somos la luz, que somos la sal, que somos, amados hermanos, los representantes de Dios en la tierra. No es que seamos, ¿verdad? Como ese Dios poderoso al que servimos, porque jamás, solo somos siervos, solo somos, amados hermanos, servidores. Solo estamos aquí, ¿verdad? Completando una encomienda que nos ha dado nuestro Dios. Y tenemos, amados hermanos, que vivir una vida, mantenernos alerta y vivir una vida cristiana y espiritual en crecimiento. Como hablábamos con los hermanos de la iglesia, con los amigos, me fascina el tema de la religión porque puedo ver los puntos de vista de cada uno de ustedes. Y es importante que crezcamos, amados hermanos, que crezcamos en gracia, que crezcamos, amados hermanos, en conocimiento del Señor, que también maduremos en la fe, que podamos, amados hermanos, nosotros poder compartir la palabra del Señor con sencillez, con humildad, con amor, con denuedo, amados hermanos. ¿Para qué? Para que los que nos escuchan puedan, amados hermanos, recibir esa palabra cual renuevo sobre sus vidas. Porque ustedes no saben, yo misma no sé en muchas ocasiones cuando escuchan ustedes este estudio bíblico, cuando escuchan una predicación, cuáles son las situaciones que ustedes están viviendo. ¿Verdad? Que sea ese conocimiento del Señor, ese conocimiento de la palabra que nos lleve a compartir el estudio bíblico con denuedo, con gracia, con bendición, que ese Espíritu Santo de Dios se mueva ahí donde usted se encuentre. A veces los hermanos van saliendo del trabajo y se conectan y me dicen, pastora, o no me pude conectar, salí más tarde del trabajo, vi el video del estudio bíblico al llegar a la casa, vi el video al otro día, y lo podemos entender. Aquí lo importante, amados hermanos, es que cada uno de nosotros sienta el deseo, que cada uno de nosotros quiera aprender de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para compartir con otros el conocimiento. Porque de qué nos vale que podamos recibir el conocimiento y no podamos compartirlo con otros. Que se note en nuestro diario vivir, en nuestra vida, en nuestras conversaciones, que Jesucristo es lo primero. Que se note en nosotros, amados hermanos, en el día a día que servimos a un Dios vivo, amando, perdonando y teniendo, ¿verdad? Una actitud de respeto para con todos, una actitud, ¿verdad? De amor, una actitud agradable. Y es por eso que invertimos, amados hermanos, tiempo para preparar los estudios, para estar con ustedes aquí, horas de consultas en diferentes fuentes para prepararlo, para ayudarnos entre todos a crecer en el conocimiento del Señor como nos exhorta esta carta. Crezcamos a la estatura de Cristo. Busquemos, amados hermanos, en nuestras iglesias, no importa dónde estés, porque hay muchas personas que escuchan el estudio bíblico y no están aquí en Jacksonville, están en diferentes países, perdón, en diferentes estados. Lo importante, amados hermanos, es que usted busque una iglesia, que usted pueda recibir una sana doctrina, que usted pueda recibir estudios bíblicos, que usted pueda escuchar la palabra del Señor,
porque nos enseña la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios, que podamos juntos orar, si estamos a distancia, que podamos orar, amados hermanos, vía teléfono, que podamos conectarnos vía Zoom y podamos, o muchas de las otras plataformas que existen, para poder compartir un tiempo de oración, un tiempo de renuevo. Busquemos la manera, amados hermanos, de sostenernos unos a otros, sin importar cómo se llame la iglesia donde nos reunimos, ¿verdad? Anoche me preguntaba una joven mujer, ¿a qué denominación usted pertenece? ¿En qué denominación usted es pastora? ¿Dónde es pastora? ¿Cuántos años lleva usted en el pastoral? ¿Verdad? Y yo le comentaba dónde estamos, lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo en la comunidad, ¿verdad? Y dónde nos reunimos. Lo importante aquí es que seamos esos Pablos, que seamos esos hombres, esas mujeres de la Biblia, amados hermanos, con deseo de servicio, con pasión por Jesucristo, ¿verdad? Porque hay algunos que vemos en las iglesias que están por otras cosas que no es pasión a Jesucristo, ¿verdad? No queremos mencionar ninguna, sino queremos que nuestra vida, nuestros ojos, todo nuestro ser pueda derramarse a la presencia del Señor, podamos encontrar paz, podamos encontrar renuevo, podamos volver a las escrituras y podamos leer el libro de Pedro. Hemos estado estudiando diferentes libros, primera, segunda de Pedro, estuvimos estudiando el libro de Juan, un sinfín de libros que hemos estado estudiando. Les exhorto a que tengan sus meditaciones, ya sea en la mañana, al mediodía o en la tarde, en la noche, que puedan ustedes renovarse, puedan encontrar la paz que su alma, su espíritu necesita, que puedan ustedes aquietarse, ¿verdad? En el diario vivir, en los ajoros de la vida, puedan encontrar en Cristo la paz que ustedes necesitan. Muy bien lo dijo nuestro Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Necesitamos, amados hermanos, sacar tiempo para estar a solas con el Señor. Tiempo para crecer en conocimiento. Tiempo, amados hermanos, para escuchar la voz de Dios. Tiempo para presentar nuestra vida, nuestras situaciones, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra comunidad, para dar gracias por todas las bendiciones que tenemos, un techo, ropa, comida y cuantas cosas que por las cuales tenemos, amados hermanos, que dar gracias. Así que podamos, ¿verdad? Cada día ayudarnos a crecer en el conocimiento del Señor, como nos exhorta la carta de segunda de Pedro. Crezcamos a la estatura de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos impartirle a otros la paz, la tranquilidad, para que podamos, amados hermanos, orar con otros y podamos, bendito sea el Señor, ser la luz que Dios quiere que nosotros seamos. Quiero compartir con ustedes las referencias que se han utilizado para estos estudios bíblicos, no solo en esta ocasión, sino, ¿verdad?, en las diferentes ocasiones se han utilizado la Biblia, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de Jerusalén, edición latinoamericana, la Biblia del Peregrino de Luis Alfonso, la Biblia, el Libro del Pueblo de Dios, los libros del Nuevo Testamento de Antonio Piñeiro, la Sagrada Biblia, traducción de la Universidad de Navarra, de Oxford Bible, la versión estándar revisada, la Biblia, el comentario bíblico de Oxford, entre otros muchos libros que se utilizan para preparar
estos estudios bíblicos, ¿verdad? Lo que le orientamos y le exhortamos a ustedes es que puedan, junto a sus pastores, junto a sus líderes, o ustedes como líderes, porque sé que también se conectan muchos líderes, puedan buscar libros, diccionarios que les puedan ayudar a ampliar su conocimiento. Hay mucho por aprender. Como les dije ahorita, no lo sabemos todo. Cuando estudiamos nos damos cuenta, amados hermanos, que mientras más estudiamos, nos percatamos de que no sabemos nada, de que nos falta todo mundo por aprender. Así que, amado, saca tiempo para la lectura, saca tiempo, amado hermano, para la meditación, saca tiempo para la oración, saca tiempo para estar en silencio y escuchar a Dios. Toma tiempo para ti, porque haciendo esto encontrarás paz, encontrarás tranquilidad, encontrarás el renuevo que tú necesitas. No es en el ruido, ¿verdad? No es en lo estruendoso, también en el silencio, en la tranquilidad de tu hogar, de tu oficina, de tu carro, eh, de tu habitación, ¿verdad? Enciérrate en tu aposento alto, que es tu, debe ser ese lugar de tu casa donde te gusta tomar tiempo para reflexionar. Puede ser una oficina, tu cuarto de dormir, o un lugar en el jardín que tengas preparado. Busca el mejor lugar. Busca el tiempo para estar con Dios mientras nuestro Dios pueda ser hallado. Invita a una hermana, una amiga de la iglesia, a tus pastores, a tomar un tiempo de reflexión en tu casa, tal vez a sentarse unos momentos en el jardín, a tomarse un café o un jugo, a orar, a tener una lectura bíblica. Busca la coinonía, busca la unidad con los hermanos que están cerca de ti o aún con los que estamos lejos. En ocasiones nosotros tomamos un rato los sábados, nos conectamos diferentes hermanos de diferentes lugares de Puerto Rico, mayormente, y de acá de Estados Unidos, y tenemos un tiempo de retiro, un tiempo de oración. Unos traen la predicación, unos traen los cánticos. Busca la manera de crecer en el Espíritu. Busca la manera de recibir la paz y la bendición que tu alma, que tu vida necesita. No te quedes estancado, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Congrégate. Si por alguna razón no te estás congregando, busca algún amigo, algún familiar que visite alguna iglesia y pregúntale dónde te estás congregando. Podré congregarme con ustedes el siguiente día de culto. ¿Cuál es? Día de estudio bíblico, día de oración. Busquemos la coinonía los unos con los otros. Busquemos confraternizar en el espíritu. Puede ser, amados hermanos, que pensemos diferente, que veamos la escritura diferente, que veamos la vida distinta, pero busquemos aquellas cosas que nos unen. Como le digo a una amiga y hermana que tengo diferentes, ¿verdad? Amigas que profesan la fe católica. Trabajé con monjitas, un trabajo maravilloso de comunidad, me fascinó, las amo. Algunas de ellas han partido, ¿verdad? De este mundo, pero las recuerdo con mucho amor. Busquemos las cosas que nos unen, busquemos las cosas que tenemos en común. No miremos los defectos, no miremos las cosas, ¿verdad? Que los otros hacen mal. Tratemos de mirar todo lo bueno que tienen nuestros hermanos y oremos por aquellas cosas que no son tan buenas. Como les digo yo a los hermanos a mi derredor, un pastor, un líder también necesita oración. Somos humanos, todos cometemos errores. Aquí lo importante es saber que nuestro Dios, que nuestro Padre, que nuestro Señor Jesucristo es quien nos llamó
de las tinieblas a la luz. Es quien nos escogió, no es que nosotros lo escogimos a Él. No, amados hermanos, es que Él nos escogió, Él nos llamó para que podamos hacer este trabajo. Y como dice la Escritura, fueron llamados diferentes profetas, pastores, maestros, evangelistas. Fueron repartidos diferentes dones y diferentes talentos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Así que tenemos la responsabilidad de vivir unidos como un cuerpo, unidos como iglesia. Separados nada podemos hacer. Tenemos que poner los talentos, el que fue llamado, ¿verdad? Le fue dado el don de cantar, pues amén. Aquel que le fue dado el don de enseñar, de predicar, de evangelizar. Amados, que todos podamos unirnos. Le pido al Señor que envíe obreros a su mies. Le pido al Señor que envíe obreros a nuestra iglesia, que envíe adoradores, músicos, predicadores, que envíe personas que puedan ayudarnos en este trabajo. Porque ciertamente la mies es mucha, el trabajo es mucho, mas los obreros son pocos. Pocos son las personas que se quieren comprometer. Cuando nos acercamos para hacer algún trabajo de comunidad o organizar los diferentes comités, ay, no, pastora, yo no tengo tiempo, ese día yo no puedo. Incluso, una hermana me dijo, mire, es que todo el mes de enero yo voy a estar bien ocupada. Pues, amados, respetamos, ¿verdad?, la postura de cada una de las personas y, ¿verdad?, no queremos ser, ¿cómo diríamos?, agraviosos, o no queremos, ¿verdad?, insistir. Si ya nos dijeron que todo el mes de enero esas personas iban a estar ocupados, pues cuando hicimos nuestra programación y nuestras actividades, no les contactamos. Contactamos a otras personas, a los que estén dispuestos, porque en el camino Dios pondrá todas las cosas que os hagan falta. Porque este trabajo no es de nosotros, el trabajo es de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es del Señor. Así que vivamos y trabajemos como tal. Ya hoy terminamos nuestro estudio bíblico de Segunda de Pedro. Ya terminamos el estudio. Para aquellos que entraron un poquito más tarde, nuestro estudio, ustedes saben que queda grabado, que lo pueden ver desde el principio. Y comenzaremos la próxima semana el estudio bíblico del libro de Esther. Siempre les pregunto qué libros ustedes desean que estudiemos y por aquí lo tengo escrito: Esther, Ruth, Apocalipsis. Si hay algún otro libro que ustedes, ¿verdad?, aparte de los que ya hemos estudiado, que ustedes desean estudiar con nosotros, por favor déjennos saber. Nos gusta estudiar la palabra de acuerdo a lo que nuestra audiencia, nuestros hermanos, pues así desean aprender de esos libros. No tenemos más anuncios. No tenemos, siempre tenemos peticiones de oración por salud, la mayoría de ellas. Hay varios hermanos enfermos en sus casas. Hay varias personas, ¿verdad?, que han sido operados en el día de ayer. Queremos que estemos orando por ellos. Quiero presentar a mi cuñado Rubén, que fue operado ayer en San Juan, Puerto Rico. Quiero que oremos por él para que el Señor sea, ¿verdad?, levantándolo, restaurándolo. También oremos por mi suegra, Blanca, para que el Señor le dé nueva fuerza, fortaleza y que sea con ellos en este momento difícil. Así también hay otros hermanos que han pedido oración. El Señor los conoce, conoce sus dificultades, sus luchas, sus pruebas con sus diferentes situaciones. No queremos, ¿verdad?, divulgar información personal. Así que ahora al final, déjenme verificar si tenemos algún motivo de oración. No tenemos sino saludos de ustedes. Dios bendiga a nuestra hermana Yoli. Dios bendiga tu vida, tu casa. Seguimos orando también por
por la salud de tu esposo, por su recuperación, para que el Señor sea allí dándote nuevas fuerzas y nuevo aliento. Así que, amados, vamos a orar para finalizar nuestro estudio de esta noche. Señor, te presentamos en esta hora cada uno de los enfermos. Te presentamos, Señor, a Rodney. Te presentamos a Yoli y te presentamos, Señor, a Seba. Te pedimos, Señor, que seas con esta familia, que seas tú poniendo tus manos de salud sobre la pierna, la rodilla de Rodney. Te pedimos, Señor, que bendigas a Martita Onofre, que también ha estado enferma de un tobillo. Bendícela. Te presento, Señor, también a mi cuñado, Señor Rubén. Te pido que lo visites, que le des sabiduría a los médicos, que seas allí con él en San Juan, Puerto Rico, Señor. Sé tú también, Señor, con el esposo de Cariné, que estuvo un poco enfermo. Te pedimos, Señor, que lo bendigas, que seas, oh Dios, obrando y glorificándote en medio de sus situaciones. Mira, Señor, las situaciones que han sido presentadas en general de otras familias que tú las conoces. Te pedimos que visites, Señor, sus hogares, que le des fuerzas y aliento en medio de sus luchas y en medio de sus pruebas. Mira, Señor, te presentamos las familias del mundo. Te presentamos, Señor, los niños, los jóvenes, los matrimonios. Te presentamos los ancianos que están allí en esos asilos, que muchos de ellos han sido dejados solitos. Te los presentamos y te pedimos que tu gracia, tu bendición sea con ellos. Te pedimos, Dios, que nuevos ministerios sean, oh Dios, comenzando en hospitales, en asilos, en diferentes lugares para ayudar personas. A veces hay hermanos en las iglesias que nos dicen no sabemos cuál es nuestro ministerio. Señor, pon tú la revelación, el deseo en sus corazones de servir y ayudar a aquellos que están solos y a aquellos que están enfermos. Bendice a los pastores, los líderes, los misioneros en el mundo entero. Y mira aquellos, Señor, que están librando grandes luchas mentales, que están pasando momentos difíciles de ansiedad, de preocupación. Te los presentamos, Señor. Tú los conoces y dejamos todas las cosas, Señor, en tus manos. Tú eres el dueño, tú eres el Señor y te damos gracias por lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús hemos orado creyendo. Amén, Señor, y amén. Bueno, amados hermanos, que el Señor les bendiga. No me gusta tomar más tiempo. El esposo de nuestra amiga Carinés, Jorge Galvá, seguimos orando por él para que el Señor le dé salud, lo bendiga. Está hospitalizado allí también en Puerto Rico y esperamos que el Señor le visite y sea recibiendo paz, recibiendo salud en el nombre de Jesús. Así que, amados, hasta la próxima semana. Dios les bendiga a todos. Un beso grande, un abrazo así grandote para todos. Es un honor, es una alegría poder conectarnos cada miércoles y compartir con ustedes la palabra del Señor. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.